En el presente guión se desarrollará el contexto histórico ocurrido entre los años 1830 y 1843 en la República Argentina, que se conoció como década infame. Aquí se buscará responder: ¿qué fue la década infame? ¿Por qué se produjo? ¿Cuáles fueron las consecuencias que dejó este periodo? ¿Qué consecuencias trajo a la población? La década de 1930 fue un periodo en el que se produjeron importantes transformaciones en nuestra economía y sociedad. La crisis económica mundial de 1930, entre otras cuestiones, desorganizó la circulación de dinero, el comercio y la producción internacional, y esto afectó a la relación que Argentina, como país exportador de materia prima e importador de industrias capitales, mantenía con los países industriales, en especial con Gran Bretaña. El descenso de la economía provoca deterioro en los niveles de vida de los sectores populares, desempleo y reducción de salarios. El 6 de septiembre del 1930, el general retirado Uriburu realiza un golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático de Irigoyen. Se establece un gobierno de facto, sin respetar los procedimientos de acceso al poder y prácticas del mismo, así como los derechos y garantías establecidos en la Constitución y las leyes. De esta manera, comenzó una extensa etapa de la historia argentina caracterizada por la presencia periódica de militares en el gobierno. Los golpes de Estado generan gobiernos que restringen en forma violenta la participación de la mayoría de los ciudadanos en la toma de decisiones. En el corto plazo, fue una reacción de la burguesía terrateniente argentina ante la amenaza de poder económico en un contexto de crisis. La crisis afectó tanto a los trabajadores rurales como a los industriales, que fueron despedidos o vieron disminuir sensiblemente sus salarios. En los grandes centros urbanos como Buenos Aires y Rosario se formaron grandes villas de viviendas precarias, construidas con latas y cartón, en las que se asentaron muchas familias empobrecidas, provenientes del campo y de la misma ciudad. Junto a las condiciones de marginalidad a las que eran empujados los sectores populares urbanos, en las grandes ciudades se incrementó de manera notable la criminalidad. Además de la delincuencia individual, fueron tomando auge importantes bandas organizadas al estilo de la mafia italiana. La ciudad de Rosario, que había atraído un gran número de inmigrantes, mostró la acción de grupos cuyos principales negocios eran los secuestros extorsivos, la prostitución y el juego clandestino. La delincuencia también estaba asociada al poder político. Algunos dirigentes utilizaban pistoleros tanto para controlar sus negocios clandestinos particulares como para manejar a su antojo los actos comerciales fraudulentos. Se comenzó a despoblar el campo. Muchos pobladores rurales de la región pampeana y de otras provincias del interior abandonaron sus lugares de residencia ante la falta de trabajo o la reducción de los salarios para trasladarse a la ciudad. Además, la ciudad, con su gran actividad, atraía como un imán. Vivir en la ciudad podía ser mucho más excitante y se podía elegir entre gran variedad de oficios. El golpe de Estado que derroca al presidente Hipólito Yrigoyen inaugura en la historia argentina un periodo de interrupciones permanente a la continuidad electoral. Este golpe significó el retorno a viejas prácticas de fraude electoral, a la corrupción y a los negociados. Por esta razón, la corrupción y la exclusión de las mayorías de la vida política en este periodo de la historia argentina es conocido con el nombre de década infame. También se la conoce como restauración conservadora, ante la alusión al retorno de los sectores que habían gobernado una década ante el radicalismo. Con respecto a los hechos sociopolíticos en este periodo podemos empezar hablando del hecho ocurrido en el año 1930, donde hubo 10 movimientos o golpes militares, de los cuales 6 salieron exitosos. En Argentina, Hipólito Yrigoyen ya no era garantía para los intereses de los grupos económicos, que se encontraban rodeados por la crisis mundial. El 6 de septiembre de 1930, un golpe militar encabezado por el salteño Uriburu destituye al régimen democrático de Hipólito Yrigoyen. De esta manera se inicia la década infame. Vuelven los antiguos conservadores, oligarcas que defendían el modelo agroexportador. Yrigoyen fue detenido en la isla Martín García. Ellos odiaban al radicalismo, lo llamaban la chusma,
y el pueblo aceptó este golpe pensando que podía ser una solución a sus problemas laborales. Los golpistas se dividieron en dos líneas: la de Agustín P. Justo, que quería volver al orden político anterior a 1916, y la otra con tendencias fascistas, que decía implementar el gobierno de Mussolini, basado en el corporativismo. Quería implementar una reforma a la Constitución Nacional. Uriburu gobernó durante 18 meses e implantó el estado de sitio y la ley marcial. Disolvió el Congreso, intervino las provincias y universidades, persiguió a los opositores e intentó modificar la ley Sáenz Peña. Fue un gobierno sumamente autoritario. De todas maneras, comienza una etapa de apertura democrática. Se realizan elecciones en 1931 para gobernador de la provincia de Buenos Aires y gana el golpeado Partido Radical, poniendo de manifiesto el descontento de una mayoría con el régimen instaurado. El gobierno golpista no pudo aceptar esta derrota y decide anular las elecciones, argumentando un fraude electoral, y de esta manera está derrotada por el fracaso el proyecto pro-fascista de Uriburu, el cual se retira del escenario político. La concordancia le ganó el partido de Lisandro de la Torre y Nicolás Repetto, conocido como la Alianza Civil. La crisis mundial, que inicialmente se pensó que sería un desorden pasajero y que pronto se reactivaría, continuó con sus males, y las medidas tomadas en su momento no alcanzaron a equilibrar el caos. Los gobiernos afectados se alejaron del liberalismo para intervenir activamente en la economía nacional. Por ejemplo, en Estados Unidos, Roosevelt lanzó el Plan New Deal o Nuevo Trato. Nació el proteccionismo, dejando de lado el libre cambio de Adam Smith, padre del liberalismo económico, y se crearon juntas reguladoras de precios y producción de granos, carnes y demás productos. Se reestructuró YPF y se creó el Banco Central. Se realizaron grandes obras civiles como la Avenida General Paz y 9 de Julio. Se creó la Dirección Nacional de Vialidad, que construyó miles de kilómetros de rutas. Se construyó el Colegio Militar del Palomar, el Hospital Militar de Campo de Mayo, las escuelas de aviación de Córdoba y además edificios militares, confirmando a su vez su papel en la sociedad. A nivel internacional, Inglaterra, país que siempre tuvo una estrecha relación comercial con Argentina, tomó medidas nacionales que protegían a la industria inglesa y dejaban de lado la compra de carnes y cereales a nuestro país. Como esta medida perjudicaba notablemente a los terratenientes, ganaderos y hacedores, frigoríficos, estancieros, dueños del poder político y económico del país, presionaron para que el gobierno tome medidas que le aseguren su bienestar económico. Una comisión encabezada por Julio Roca Argentino Hijo se dirigió a Europa y firmó el famoso Trato de Roca-Runciman, en donde Argentina le concedían todo tipo de beneficios y protección a las empresas inglesas que mantuvieran la relación comercial de los poderosos de Argentina. Le aseguró una ganancia mínima a las empresas inglesas que se dedicaban al transporte de pasajeros y de carga, como los trenes y transporte urbano. Así también les eliminó el impuesto de sus importaciones de elementos para el mantenimiento de sus mismos transportes. En 1938 hay una nueva elección. Llega al poder, por la concordancia, Roberto Ortiz y Ramón Castillo. Por supuesto, se recurrió al fraude electoral. El 4 de junio de 1943, esta logia decidió llegar al poder mediante un golpe de Estado, tomado ahora la presidencia Pedro Ramírez, ministro de Guerra del gobierno anterior. Ahora, como ministro de Guerra, llegaba el general Domingo Perón, quien también organizó la Secretaría de Previsión Social. Nuevamente se volvía a repetir la historia, y un gobierno democrático era golpeado por el golpe militar, que recurría a prácticas autoritarias como la disolución del Congreso, proscripción de partidos políticos y control de los medios de comunicación e intervención a las universidades.
Por otro lado, en el campo teórico del desarrollo de la educación, los fundamentos positivistas del normalismo comienzan a ser empobrecidos. Cobra influencia la llamada Escuela Nueva, el activismo y el pragmatismo, que postulan una democratización del vínculo pedagógico, una mayor autonomía de la escuela. Rechazan el enciclopedismo y el verticalismo del sistema, e imponen un método de aprendizaje vinculado al hacer y a la experimentación. Si bien la escuela primaria no presentó mayores transformaciones durante las presidencias radicales, sí existieron un conjunto de experiencias alternativas, tanto dentro como fuera del sistema educativo, que se basaron en estos principios. Según Adriana Puigros, esta tendencia escolanovista reconoce tres sectores: los orgánicos, que se adaptan al normalismo tratando de reformarlo; los transgresores, que avanzan en experiencias innovadoras, horizontales y solidarias en distintas unidades dentro del mismo sistema; y los radicalizadores, más militantes política y gremialmente, que representan una crítica frontal al normalismo. Este último es el caso, por ejemplo, de Florencia Fossati, que crea un tribunal de autodisciplina infantil en la sección primaria de la Escuela Normal de Mendoza. Frente a los cambios económicos y políticos que se estaban produciendo, una parte de la intelectualidad acentúa las tendencias ideológicas y espiritualistas de la década anterior. El espiritualismo adquiere tintes nacionalistas. La función de la escuela es pensada en términos de espiritualización, con un sentido nacional. La escuela debe argentinizar. Se instaura el Día del Himno y de la Escarapela. Lo militar invade los establecimientos educativos. La escuela misma, como organización, empieza a ser pensada bajo los principios de disciplina militar, en tanto que los docentes radicalizados son perseguidos. La argentinización de tinte espiritualista de la década del 30 va acompañada de la religión. Un evento significativo es el Congreso Eucarístico Nacional de 1934, que adopta posiciones políticas de tipo fascista. La nación es concebida en términos de religiosidad católica y la escuela como un órgano de difusión. La máxima expresión de esta corriente se da en la provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador es conservador, Manuel Fresco. Dispone en 1937 la enseñanza obligatoria y la religión en todas las escuelas públicas. En conclusión, varios fueron los cambios y los acontecimientos ocurridos en el país durante la década infame, que afectaron a la economía, la política y el contexto social, transformando de forma directa uno de los pilares más importantes de un Estado. La educación en esa época era manejada por los militares e invadidas por estas. Tal era la opresión que los docentes opositores eran perseguidos. Por otro lado, la escuela estaba pensada en términos de espiritualización, ya que la religión tenía una fuerte influencia sobre ella. La enseñanza religiosa llegó a ser obligatoria en todas las escuelas públicas. Argentina fue un país que abandonó un modelo nacional y popular representado por Hipólito Yrigoyen, y con el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, liderado por el general José de Uriburu, se instauró nuevamente, como antes de 1916, el poder de la oligarquía terrateniente junto a su socio Gran Bretaña, que culminó con un pacto Roca-Runciman, celebrando en 1933, por el que la nación pasó a depender desde el punto de vista económico del imperialismo inglés. Se la denomina década infame porque literalmente se entregó al país y las elecciones fueron siempre fraudulentas, y así ganaban los conservadores. Los presidentes de este periodo fueron Juan Justo, Roberto Ortiz y Ramón Castillo, finalmente derrocado por un golpe de Estado el 4 de junio de 1943, que llevaría a Juan Perón al poder unos años después, 1946.